Cuando era más joven y acababa de conocer al Señor, conocí a otro joven que cuando tenía un altercado con alguien decía: mira que me quito el hábito, después me lo pongo y pido perdón. Otros tenemos un aspecto de piedad los domingos, pero luego en el trabajo no impactamos a los demás con nuestro testimonio, como esos peregrinos que hemos visto durante la Semana Santa con sus hábitos, pero luego en sus trabajos nadie sabe que son creyentes, como si aún seguían llevando el capirote. Tenemos la tendencia, los hombres, a separar la Iglesia del mundo, de la creación, cuando originalmente no fue así. Dios no nos llamó en Cristo para crear una nueva religión o una religión diferente. Dios nos llamó para restaurarnos y reubicarnos en el plan original de Dios. Nosotros hemos dado a entender que la única forma de servir a los propósitos del Señor es haciendo algo dentro de las cuatro paredes de nuestra iglesia. Y creo que hemos limitado las opciones de la gente, si no es en el púlpito, el evangelismo, la adoración, las misiones, la secretaría, la contabilidad, como si la vocación se limitase a esto y nada más, abriendo una brecha entre lo que algunos entienden por el sacerdocio y el resto de la gente. El trabajo es una bendición que el Señor nos dio antes de la caída, y otra cosa es lo que ocurrió con el trabajo después de la caída. Dios entregó al hombre la tarea de cuidar y cultivar del huerto en Génesis, y lo vemos en su capítulo 1. Dios se presenta como un trabajador, como un artesano, que va dando forma a la materia hasta crear algo hermoso. Y en la lectura de las Escrituras, Dios se sigue presentando como un labrador, como un alfarero, como un médico, hasta el punto que cuando Jesús se hizo hombre, pasó la mayor parte de su vida trabajando en una carpintería que siendo rabino. Cuando Dios crea al ser humano, también le tiende la mano para seguir colaborando en su obra creativa en este mundo y en la eternidad. Porque cuando lleguemos al cielo seguiremos trabajando sin dolor, sin prisa por el salario, sin hacer las cosas para cuando está el encargado delante. Aunque pueda resultar para algunos desagradable, pero no será así. Especialmente para aquellos que han pasado sus vidas en la rutina laboral, no será punible. En Apocalipsis 22, 2, 3 nos dice: en medio de su calle, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando su fruto según cada mes, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Pero trabajo en el cielo será muy diferente a nuestro trabajo acostumbrado en este mundo. Nuestro trabajo en la eternidad será simplemente servir al Señor y adorarle, y estaremos en un ambiente perfecto y además pondremos todo el corazón en ello. En el capítulo 2 del libro de Génesis, capítulo 15, dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Les encomendó la tarea de hacer producir el jardín. Dios nos llamó a cultivar su creación y potenciarla. Os doy madera, potenciadla y crear muebles. Os doy piedras, potenciadlas y crear casas. Os doy hortalizas, potenciadlas y crear ricos alimentos. Os doy todo lo creado para que creéis belleza, ciencia, química y música. Dios esperaba que un día pudiésemos construir un piano y componer preciosas canciones. Dios esperaba que estudiásemos las plantas y encontrásemos remedios. Dios esperaba que buscásemos los ingredientes y creáramos ricos alimentos. Cultivar y crear cultura tienen la misma raíz y es la invitación de Dios a darle forma al mundo hasta convertir este huerto en civilizaciones que reflejasen la bondad del Señor. Desgraciadamente, el pecado hizo que convirtiésemos nuestro llamado en el instinto egoísta de construir nuestros reinos. El pecado hizo que en vez de potenciar la creación, consumiéramos las materias primas.
Desforestamos los bosques, extinguimos los animales, cambiamos el clima, inventamos las bombas nucleares, los alimentos procesados que nos enferman, creamos el porno y la droga, utilizamos todo ese potencial creativo para la maldad. Pero en la cruz, aquel que hace nuevas todas las cosas llama a su iglesia a recuperar la vocación original, la vocación de seguir construyendo el reino de Dios, y Él nos capacita después de habernos regenerado por la sangre de Cristo para tal tarea. La palabra vocación viene del latín vocare, que se traduce como voz que llama. Por tanto, uno tiene una vocación cuando percibe la voz de Dios llamándole para hacer algo, lo que significa que nuestro trabajo puede convertirse en nuestra vocación solo si lo enfocamos como el llamado de Dios a construir su reino sobre la tierra a través de nuestros oficios. Solo si percibes la voz de Dios llamándote a trabajar en algo más grande que tú mismo, más grande que acumular riquezas para ti mismo, o más grande que buscarte una posición para ti mismo, más grande que acumular comodidad para ti mismo, tu llamado santificará tu oficio. Dios se compromete con su Espíritu Santo para que puedas hacerlo para la gloria de Dios. La Biblia menciona por primera vez a alguien lleno del Espíritu Santo, y no es que el Espíritu Santo no guiara o estuviera presente antes, sino llenar, capacitar a alguien. Por ejemplo, en Éxodo 35, 30 al 33, refiriéndose a un artesano. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, el Señor ha llamado por nombre a Bezaleel ben Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, ciencia y en toda suerte de obra, para proyectar diseños, para labrar el oro, la plata y el bronce, y en talla de piedras para engastes, y para entallar maderas, para trabajar en toda labor ingeniosa. Dios llenó a Bezaleel no para predicar, ni para profetizar, ni para montar una campaña de evangelismo, tampoco siquiera para sanar. Dios lo llamó y lo llenó con su espíritu a Bezaleel para convertirlo en un artesano, para trabajar la madera, para elaborar con bronce, para diseñar, para coser las telas, porque todos esos oficios son también el llamado del Señor. Si lo percibes como Dios llamándote a hacer algo y lo ejecutas para la gloria de Dios, cuando Él dice: y todo es todo. Todo lo que hagáis sea para la gloria de Dios, enfatiza la importancia de realizar todas nuestras acciones con el propósito de glorificar a Dios, no solo en las tareas espirituales, sino también en las prácticas de nuestro día a día, en esas que son tan necesarias, tan comunes. ¿Sabes por qué los japoneses son una de las razas más longevas del mundo? Porque cuando alguien descubre para lo que vive, lo hace por mucho tiempo. Ellos lo llaman el Ikigai, que significa literalmente razón de vivir o razón de ser, o como la felicidad de vivir siempre ocupado. Esta ocupación se relaciona más bien con la pasión, la motivación y una vida de actividad plena, consciente, que nos hace sentirnos enérgicos. Y es que lo que te hace levantarte cada mañana para hacerlo. Ellos creen que es más importante que el día que naces es cuando descubres para qué has nacido. ¿Qué es lo que amas hacer? Piénsalo. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que te mueve por dentro? Que cada vez que lo haces te llenas de amor. ¿Qué es eso? ¿En qué tienes habilidad? ¿Para qué consideras que tienes un don especial? Que no solo tú lo percibes, sino los que te rodean, que reconocen que tienes una habilidad especial. ¿Qué es lo que el mundo que te rodea necesita? ¿Cómo puedes aportar al mundo que te rodea? ¿Cómo puedes ofrecer algo al que carece de ello?
crear algo provechoso para los demás, suplir las necesidades de los otros? ¿Por qué te pueden pagar? Es decir, ¿cómo puedes regenerar o generar recursos a través de tu trabajo? ¿Recibir algo por lo que tú estás dando? Si tú encuentras la respuesta a estas 4 preguntas, habrás encontrado tu vocación. Descubrirás para lo que has nacido. Pero si solo recibes la respuesta para saber qué es lo que amas y en qué tienes habilidad, lo que vas a encontrar es un hobby o una afición. Quizás otros puedan dar respuesta a qué es lo que amas hacer y qué es lo que el mundo que te rodea necesita. Pues entonces lo que vas a encontrar es caridad. Pero si tú respondes a estas otras 2 preguntas, ¿qué es lo que el mundo te rodea, que te rodea necesita y por qué te pueden pagar? Entonces lo que vas a encontrar es un empleo. No necesitas habilidad ni amor para hacer un trabajo en una empresa de una forma mecánica. Simplemente tienes que suplir necesidades, tienes que vivir y a veces sobrevivir. Ahora bien, si a estas 2 preguntas, ¿qué es lo que el mundo que te rodea necesita? ¿Por qué te pueden pagar? Le añades en qué tienes habilidad, lo que has encontrado es una profesión. Es honroso, claro que sí, pero aún no has encontrado para lo que has nacido. Soy consciente de que muchos de los que están aquí no han descubierto para lo que han nacido. Soy consciente de que muchos trabajáis en algo pero no encontráis el propósito en ello. Es totalmente rutinario y necesario. Y vivimos para trabajar. Pero es que en la iglesia ocurre igual. Muchos de lunes a viernes trabajan para sobrevivir, el sábado hacen algo que les hace sentir bien y el domingo sirven en algún tipo de ministerio. Esto puede ser un buen apaño que llene tu vida, pero crea la sensación de que lo que haces de lunes a viernes es un tipo de responsabilidad necesaria. ¿Es posible redimir mi trabajo cuando me siento como un esclavo durante la semana? ¿Algo que no sea pura supervivencia? ¿Puede mi oficio convertirse en algo para la gloria de Dios? Y la respuesta es sí. Si conviertes tu trabajo en un acto de adoración, haciéndolo como para el Señor, siendo excelente, quiero decirte que tu trabajo, que tu oficio es importante para la gloria de Dios. Pero primero debes ser consciente de que tu trabajo es un templo. Muchos se han lamentado diciendo, yo desearía servir a Dios como tú lo haces, pastor, pero mi trabajo secular me lo impide. Pero sinceramente esa frase encierra una gran mentira que hemos aceptado en la iglesia como una verdad. Y eso es responsabilidad del liderazgo. No estamos preparando a los cristianos para servir a los propósitos de Dios desde sus puestos de trabajo. Y creo que hemos hecho mucho por pensar que servir a Dios es ser predicador, o cantante, o maestro, o en el evangelismo. Y que lo que haces de lunes a viernes, si esa es tu jornada de trabajo, es mera supervivencia. Y creo que así estamos generando un abismo entre lo que ocurre el domingo y lo que ocurre durante la semana en nuestro trabajo. Si alguien me preguntara dónde está mi iglesia, yo no debería responder, está en la avenida del Parque detrás de la tienda del chino, sino que debería contestar, mi iglesia está en Logifashion, en esa empresa de repartición. Mi iglesia está en esta otra empresa, en MRV o en Seur. Mi iglesia está en la peluquería. Mi iglesia está en un puesto, en la feria o vendiendo pan. Hermanos, no pretendas ser pastor si Dios no te ha llamado a serlo. Si ya es muy difícil siendo llamado, imagínate si no, será terrible. Dios te ha llamado a ser una influencia en la sociedad, no solo aquí, sino más bien fuera. Fíjate lo que dice el Salmo 24:11. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, del mundo y cuantos lo habitan.
Si todo lo que hay en este mundo le pertenece, no hay, por tanto, trabajo secular ni trabajo sagrado, porque el sacerdote o el sacerdocio es universal. Todos los nacidos de nuevo, todos sin excepción, somos sacerdotes. Lo corrobora Pedro en su primera carta, capítulo 2 y verso 5. También ustedes son como piedras vivas en las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Y hay gente que percibe que lo que hacen es importante. Ponen el corazón en ello. Segundo, haz tu trabajo de corazón como para el Señor. Colosenses 3, 22 al 24 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros señores, según la carne, no sirviendo al ojo como los que agradan al Señor, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Cuanto hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, ejemplo de los que sirven la comida con amor, esperando el último lugar para ellos comer cuando hay un ágape. Cuando lleguemos delante del Señor y Él nos diga: gracias por darme de comer, gracias por darme de beber, gracias por visitarme. Pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento fuimos a visitarte? Si por cuanto uno de estos lo hicisteis, a mí lo hicisteis. Si percibes el rostro de Jesús en el rostro de las personas a las que sirves, lo estás haciendo para Jesús. La única forma de servir a un Dios que no tiene necesidades es hacerlo a aquellos que sí la tienen. Lo que hacemos y cómo lo hacemos tiene más valor que la habilidad y la actitud. Tercero, da el extra por amor. Mateo capítulo 5 y verso 41 dice algo que para aquellos que lo escucharon por primera vez fue terrible. Y a cualquiera que te obligue a andar 1 milla, ve con él 2. ¿Por qué era terrible? Porque los romanos por ley obligaban a cualquiera en la calle que se cruzara con ellos, que le llevaran la carga 1 milla, 1000 pasos, debían llevarla 1 kilómetro y pico. Y ahora Jesús les dice: yo os digo que cualquiera que os pida llevar esa milla, vosotros la llevéis 2, una por obligación y la otra por amor a mí. La única manera de desmantelar la opresión es con amor. A veces en el trabajo os sentís así, ir más allá de lo que pone el contrato, porque lo hacéis para dejar huella. Es como un sacrificio de olor fragante. Cuando no te esté mirando el jefe, tú actúas igual, como si él estuviera presente. Cuando te esfuerzas después de haber limpiado y lo recoges todo, lo barres y lo friegas, es un olor fragante para Dios, porque estás haciendo más de lo que se te ha pedido. Cuando Jacob se enamoró de Raquel, su suegro lo engañó y después de servirle por 7 años le dio a su hermana, diciéndole: ahora si quieres a Raquel deberás trabajar 7 años más. Pero esos 7 años se hicieron como días porque amaba a Raquel. Cuando hacemos nuestro trabajo por amor, lo que parece una esclavitud se convierte en gozo. Hermano, que tu virtud, que lo que tu corazón anhela, que lo que te propongas en tu corazón y en tu meta sea guiado por el Señor, sea para su gloria y para servir a los demás. Que el Señor te guarde y te bendiga en Cristo Jesús. Amén y amén.